Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, de este mensaje de justificación por la fe a todos los hermanos en Cristo Jesús que día a día nos acompañan estudiando este mensaje precioso, un mensaje que en este mundo, en este tiempo actual, ha de darse en todas partes del mundo. Estamos ya en el estudio número 36 de esta serie y agradecemos infinitamente a Dios porque a cada uno de los hermanos que día a día estudiamos, Dios es el que nos da la vida, Dios nos da la oportunidad y Dios también nos da el tiempo para poder recibir de gracia su palabra que es el maná celestial, este mensaje de justificación por la fe. Especialmente doy gracias a Dios por permitirme ser un instrumento en transmitir estas palabras, ya que de gracia he recibido, y yo creo que lo que se recibe de gracia debe impartirse de gracia también. Todo esto es resultado de aprender a confiar en Dios y de aprender a desconfiar en Dios, en las cosas de este mundo. Solo así Dios nos puede conducir, nos puede enseñar. Y ahora en esta oportunidad vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando acerca de la verdad. La verdad es el que nos puede libertar, nos puede liberar. La verdad es Cristo y nosotros necesitamos aceptar esa verdad, pero el aceptar esa verdad tiene que ser una aceptación completa, una aceptación íntegra, donde podamos consagrar nuestras vidas completamente al servicio de Dios. Esto implica estar dispuestos a aceptar la justicia de Cristo, a aceptar una vida nueva que Cristo ha dispuesto en su resurrección, a aceptar el perdón de toda nuestra vida pasada, de nuestros pecados, de nuestra vida pecaminosa, aceptando su muerte para perdón y justificación, y también no solamente para los pecados cometidos o consumados o hechos o actos que hemos realizado, sino también la mayor provisión que Cristo ha hecho en su muerte es solucionar la raíz de todos los pecados que están en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que es la fuente de todo pecado, el egoísmo. Si aceptamos, dice, la muerte de Cristo, entonces también nuestra vida egoísta será crucificada en la cruz juntamente con Cristo para que pueda morir. Cada día debemos de morir, como Pablo dice, cada día muero. Y cada día debemos vivir una vida nueva en Cristo Jesús, para lo cual necesita estar dispuestos a renunciar a esa vida natural, a esa vida carnal, y a renunciar también todas las cosas de este mundo, porque este mundo nada bueno nos va a traer, y aún en este tiempo nada bueno nos está dando este mundo. Entonces necesitamos entregar todas las cosas de este mundo que tenemos a las manos de Dios para que Él pueda llevar esa carga y nosotros podamos llevar su carga, que en San Mateo
11, 28 al 30, Jesús dice: llevad mi carga, dice, mi carga es ligera, es suave, y llevar su yugo y llevar su cruz, para que así podamos ser liberados completamente del pecado. Ese es el plan de salvación en el marco de la justificación por la fe en Cristo, que nos va a llevar a una vida plena en Cristo, a una vida que podamos dar testimonio al mundo que Dios es un Dios poderoso, que puede completamente rescatarnos del pecado que está en nosotros, del pecado de este mundo y también del enemigo que ya ha sido vencido en la cruz cuando Cristo murió y dijo: consumado es. Y no solamente esto, si así nosotros comenzamos a vivir una vida de justicia, una vida de santidad, una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, no porque nosotros lo podemos hacer, sino porque Cristo quiere obrar en nosotros las obras de Dios, para que la gloria y la honra sea solamente a Él. Y en el momento adecuado, en el momento oportuno, en la forma adecuada según los planes de Dios, este mensaje de la verdad presente, de la justicia de Cristo, tendrá que separarnos de las cosas de este mundo. Lo que nosotros podemos hacer es solamente tomar decisiones, pero Dios debe obrar esa separación. Dios debe preparar el camino y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Llegará el momento en que tendremos que dejar nuestras actividades, si es que todavía estamos en las ciudades, pero los que estamos en el campo somos bienaventurados, porque ya estamos en una mejor situación de los que actualmente están en la ciudad todavía. Pero Dios dice, tiene preparado para todos la solución, la salida. Ningún cristiano sincero se quedó en Jerusalén cuando en el año 70 fue destruido Jerusalén. Todos escaparon, todos salieron, todos huyeron, porque el Espíritu Santo preparó el camino y así es el plan de salvación. Para Dios todo es posible. Y en algún momento también Dios nos tendrá que separar de nuestra familia a la cual amamos. Dios también nos tendrá que separar de todas las cosas que amamos en este mundo. Por eso, este evangelio de salvación en Cristo es un evangelio poderoso, es un evangelio seguro, es un evangelio que Dios hace la obra en el hombre. Por eso podemos resumir, de acuerdo a los ejemplos que nos dejaron los hombres santos de los tiempos antiguos. Los hombres justos nos han dejado un ejemplo. Por eso, tú y yo no podemos quedarnos donde estamos. Debemos ir con Dios a la misma vez, dejando todo atrás. Cuando Dios habla, revelando lo que Él está a punto de hacer, esa revelación es tu invitación y mi invitación para adaptar nuestra vida a la vida de Dios. Cuando adaptaremos nuestro corazón y nuestra mente a Dios y a sus propósitos y a sus caminos, entonces estaremos en una posición ventajosa para poder seguir a Jesús por donde quiera que va. Si nosotros recordáramos a los hombres antiguos, Noé no podía continuar su vida como siempre, trabajando, buscándose la vida en este mundo y al mismo tiempo edificar un arca al mismo tiempo.
Noé tuvo que haber dejado las cosas de esta vida para edificar esa arca. Abraham no podía quedarse en Ur de los Caldeos o en Harán y ser el padre de la nación del pueblo de Israel. Y aún nosotros en este tiempo, por fe, también llegamos a ser hijos de Abraham. Moisés no podía quedarse pastoreando ovejas en el desierto y estar delante del faraón al mismo tiempo. Ruth no podía quedarse con sus familiares y unirse al pueblo de Dios en Israel a la vez y llegar a ser que de su descendencia nació el Salvador de este mundo. David tenía que dejar a sus ovejas para convertirse en rey de Israel. Esther no podía quedarse callada ante el rey y a la vez salvar a su pueblo, Israel, que estaba exiliado en Babilonia. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tenían que dejar su negocio de pesca para seguir a Jesús. Pablo tenía que cambiar de dirección completamente para que Dios lo usara para predicar el Evangelio a los gentiles. Así la Biblia nos enseña. Grandes cambios y ajustes se requerían cuando la gente de Dios decidía obedecer el llamado de Dios. Algunos tenían que aún dejar sus familias también. Hombres y mujeres estaban dispuestos a dejar atrás sus metas, sus ideales, sus deseos. Todo se le tenía que entregar a Dios y su vida entera tenía que adaptarse a la vida de Dios. Esa es la vida al cual nos lleva el plan de salvación. Este mensaje está centrado en la cruz de Cristo, en el sacrificio de la cruz de Cristo. La cruz significa sacrificio, abnegación y entera dependencia de Dios. En el libro Dios nos cuida, página 31, nos dice así acerca del mensaje de la cruz. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad, en torno a la cual se reúnen todas las otras, para poder comprender y apreciar correctamente toda verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, deben ser estudiadas a la luz que fluye de la cruz del Calvario, en relación con la extraordinaria verdad central de la expiación efectuada por el Salvador. Los que estudian el maravilloso sacrificio del Redentor crecen en gracia y conocimiento. Así que necesitamos estudiar centrado en la cruz de Cristo. El mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje central del plan de salvación. Sobre este mensaje giran todos los otros mensajes. Sin este mensaje, realmente el plan de salvación no funcionaría y no nos llevaría a vencer el pecado. En este libro, A fin de conocerle, 239, nos dice: vivimos en los días peligrosos de la historia de este mundo. Únicamente Cristo puede ayudarnos y concedernos la victoria. Cristo debe ser todo en todo para todos. Cristo debe morar en el corazón. Su vida debe circular dentro de nosotros, como la sangre circula por las venas. Su espíritu debe ser un poder vitalizador. Así que la seguridad en estos últimos días es que Cristo more en nuestro corazón y nosotros también podamos morar en Cristo. Y el Espíritu Santo debe ser el poder que vitaliza nuestra vida espiritual. Debemos dejar atrás, dice, la vida carnal. Aunque vivimos en la carne, pero no debemos militar en la carne. Eso es lo que el apóstol Pablo expresó. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 582, también nos dice:
Todos deben obtener una experiencia viva para sí mismos. Deben tener a Cristo intronizado en el corazón. Su espíritu debe controlar los afectos, o la profesión de fe no tendrá ningún valor, y la condición de las personas será aún peor que si nunca hubiesen oído la verdad. Así que necesitamos hacer nuestra a Cristo una experiencia viva en nosotros, pero para lo cual, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, si le invitamos que Él more en nosotros, y si nosotros moramos también en Cristo, entonces Cristo dice controlará nuestros afectos. Y si no, nuestra profesión de fe no tendrá ningún valor y nuestra vida será peor que antes. Mejor no hubiéramos conocido, dice esta verdad. Así que el secreto de la vida cristiana plena en Cristo está en que nosotros podamos ahora vivir en Cristo. Es el ejemplo que nos dejó Enoc. Enoc dice, andó con Dios 300 años. Nosotros no llegaremos a andar 300 años en este mundo. Quién sabe, será un corto tiempo, porque el tiempo es corto, dice, porque los días son malos. Así que en esta oportunidad vamos a estudiar entonces cómo es eso de que Cristo esté en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Cómo es eso de que Cristo debe morar en nuestro templo, en nuestro santuario? ¿Y cómo es eso que nosotros tenemos que morar en Cristo? Pero para que esto se haga realidad y comience esta vida nueva en Cristo, necesitamos de que ya nuestro yo, nuestro egoísmo, debe estar ya crucificado en la cruz. Porque Cristo no puede morar en un corazón pecaminoso, en un corazón egoísta. Dios es un Dios santo, es un Dios limpio, es un Dios puro. Por eso tenemos que renunciar completamente a nosotros y a todo lo que tenemos para que Cristo pueda entrar a nuestro corazón. Y así comencemos una vida de victoria, una vida de crecimiento en justicia, una vida poderosa, una vida en la cual ese Cristo nos pueda instruir, nos puede educar. Si hay algún iletrado, puede llegar a ser sabio, y nosotros podemos llegar a ser como Daniel dice, ser 10 veces más sabio. Para Dios todo es posible. Por eso necesitamos comprender de que la vida cristiana no es una vida cristiana a medias. No es seguir viviendo en este mundo para las cosas de este mundo y al mismo tiempo querer servir a Dios. No, es un servicio total, 100% de nuestra vida a Cristo. En este libro, Ser semejantes a Jesús, página 46, también nos dice, cuando se recibe el Evangelio con toda su pureza y con todo su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Malaquías 4:2. Todo lo que el mundo proporciona no puede sanar el corazón quebrantado, ni dar paz al espíritu, ni disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad. La fama, el genio, el talento son impotentes para alegrar el corazón entristecido o restaurar la vida malgastada. La vida de Dios en el alma es la única esperanza de la humanidad. Así que si aceptamos a Cristo en nosotros, dice como Pablo, para que nosotros ya no vivamos, para que Cristo viva en nosotros, entonces nuestro corazón quebrantado, nuestro orgullo, nuestro egoísmo roto en 1000 pedazos, será sanado y recibiremos un corazón de carne con el amor de Dios en nuestro corazón. Y tendremos paz
este mundo estará explotando, este mundo estará incendiándose, este mundo estará llorando, pero nosotros, dice, estaremos en paz. Caerán a tu lado, dice, 1000, 10,000, pero a ti no te tocará. Y ese Cristo que mora en nosotros disipará todas nuestras inquietudes y desterrará, dice, la enfermedad. Esa es la promesa de la salvación que Cristo ya lo efectuó. Ya solamente nosotros, como hemos estudiado, necesitamos aceptar, recibir en nuestras manos de la fe, porque si no tenemos fe no podemos recibir. En Maravillosa Gracia de Dios, página 117, nos dice: todas las bendiciones se derraman sobre aquellos que mantienen una unión vital con Jesucristo. Así que todas las bendiciones se refiere a las bendiciones espirituales, especialmente. Es para los que tienen una unión vital con Jesucristo. Pero si no estamos unidos, conectados, si no tenemos el manto de la justicia de Cristo, si Cristo no vive en nosotros, en vano pediríamos las bendiciones. Dios no nos va a dar bendiciones. Él quiere una entrega completa. Jesús no nos llama así sencillamente para refrigerarnos con su gracia y presencia por unas pocas horas y para apartarnos después de la luz a fin de que caminemos lejos de Él en tristeza y desánimo. Así que esta vida con Cristo no es para un corto tiempo ni para horas, sino es permanente. Porque si no vivimos en Cristo, siempre lejos de Cristo viviremos tristes, desanimados y esclavizados por el mundo. No, dice, no. Nos dice que debemos morar en Él y Cristo en nosotros debe morar. Confiad en Él continuamente y no dudéis de su amor. Conoce todas nuestras debilidades y lo que necesitamos. Nos dará gracia suficiente para cada día. Así que ese Cristo, ese Dios, es dueño del universo, es dueño de todas las cosas, conoce nuestras necesidades, dice, especialmente nuestras necesidades de esta vida, nuestras necesidades cotidianas, dice, Él nos va a suplir. Para Él es fácil, no es difícil. Y especialmente, dice, tendremos todas las bendiciones espirituales. En Lugares Celestiales, página 264. No penséis que cuando camináis con Jesús debéis hacerlo en la sombra. El que anda con Jesús nunca camina en sombra, o sea, en tristeza, en desánimo. La gente más feliz del mundo es aquella que confía en Jesús y cumple sus órdenes alegremente. Allí está la bienaventuranza, la felicidad en Cristo. Y el que anda con Jesús, dice, va a cumplir sus órdenes alegremente. Será una delicia, dice, obedecer a las órdenes del Espíritu Santo que nos dará a nuestra conciencia, a nuestra mente. No es obedecer a la letra, como dijimos, no es obedecer al escrito que está en la Biblia, sino es obedecer a la voz del Espíritu Santo. Porque dice, Él es la luz de la vida. El desasosiego y el descontento están desterrados de las vidas de los que le siguen. Así que el que siga a Jesús, el que anda con Cristo, no puede estar descontento, no puede tener las cosas malas de esta vida. De todo corazón repiten las palabras del sabio. Proverbios 3:17. Sus caminos de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Así que esa es la vida cristiana, esa es la salvación en Cristo. Su camino, dice, es delicioso, es deleitoso y es de paz. A pesar que es un camino de persecución,
un camino de oposición, un camino de dificultades, de obstáculos. Pero dice, Cristo irá adelante y allanará el camino. Y todo el oprobio y toda la oposición y todo el maltrato que el cristiano puede recibir cae sobre Cristo, dice, porque necesitamos estar escondidos en Cristo. Ahora vamos a leer en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 105 y 106. También está en Ser semejantes a Jesús, 33. Los seres humanos son cautivos de Satanás y están naturalmente inclinados a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder para oponer resistencia eficaz al mal. Así que el ser humano natural en este mundo es cautivo de Satanás y está expuesto en forma natural a cumplir sus órdenes, sus sugerencias, y no puede resistir. Imposible resistir a Satanás, dice, que él dirige por medio de nuestro corazón egoísta, si es que todavía no hemos renunciado y no está crucificado nuestro yo. Pero, dice, únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, incluyendo en sus deseos y impartiéndole fuerza de lo alto, puede el ser humano atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Así que si aceptamos a Cristo y Cristo mora en nosotros por fe, ahora sí podemos enfrentar al enemigo, dice. Todo otro medio de defensa es completamente en vano. Si Cristo mora en nosotros, si no tenemos el Espíritu de Dios, en vano será luchar contra el enemigo para liberarnos del pecado, de este mundo, para liberarnos de los poderes de este mundo que imponen leyes, para liberarnos también del sistema que nos impone, de la economía de este mundo, de la educación de este mundo, de la alimentación suicida, asesina de este mundo, que está lleno de venenos. Solo, dice, Cristo nos puede liberar completamente. Y nos puede liberar también, dice, de nuestros malos hábitos, malas costumbres, malos deseos, inclinaciones. Todo lo malo que hemos adquirido, lo cual está constantemente queriéndonos arrastrar al mundo. Pero en Cristo tenemos poder, dice. Es únicamente gracias a Cristo como es limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad portentosa que todos debieran entender. Esa es la verdad que hemos estado estudiando. No la teoría, no la letra. Satanás está ocupado en todo momento, yendo de aquí para allá, buscando a quien devorar. Pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. Embracen pues, hermanos, el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Efesios 6:16. Allá en Efesios 6:16 nos habla de que el creyente en Cristo es vestido con la armadura en la milicia de Cristo. Va a recibir las botas o las sandalias del Evangelio, va a recibir la coraza de la justicia, el yelmo de la salud, el escudo de la fe. Así que necesitamos esta vestimenta espiritual que cada uno tiene significado. Así que brevemente daremos un repaso a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta vida en Cristo? Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. En el libro de Tito 2:14, el apóstol Pablo dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, Cristo, para redimirnos de toda iniquidad, al 100%, de todo pecado, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Romanos 8:26 dice: porque no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios, dice, será derramado en nuestros corazones para que ese Espíritu nos dé una nueva vida y Él pueda ser nuestro guía, el Consolador que hemos estudiado. El Consolador es el guía, es el consejero, es el maestro, es el instructor de justicia que debe morar en nosotros. Tito 3:5-6 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia por Jesucristo nuestro Salvador. Así que el Espíritu Santo debe morar, dice, en nosotros, en abundancia. Segunda Timoteo 1:14 dice: guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo es el representante de Cristo que debe habitar en nosotros. San Juan 17:21-23 dice: Cristo dice: yo en ellos y Padre tú en mí, dice, que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Tenemos que estar perfectamente unidos a Cristo, ligados, conectados, para que podamos vivir en comunión, en conexión con Dios, conectados siempre con Dios. A eso la Biblia le llama orad sin cesar. La oración es estar en comunión, en conexión y en comunicación con Dios. Porque si Cristo no mora en nosotros, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no tenemos conexión. En vano podremos pedir, en vano oraremos. Así como el fariseo aún fue a orar al lugar correcto, al templo, pero su oración no fue escuchada, porque solo era una repetición de palabras que salían de él, aunque era su necesidad, pero no tenían valor, porque el Espíritu Santo tiene que inspirar las oraciones correctas. Santiago dice: el hombre natural pide mal y no va a recibir respuesta. Romanos 8:2-4 dice: para que la justicia que requiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el que vive en Cristo y Cristo en él ya no anda conforme a la carne, porque la carne ya no planifica, la carne ya no ordena, la carne ya no nos lleva a las cosas de este mundo, sino debemos vivir la vida espiritual, y la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros. Viviremos una vida de justicia. 2 Corintios 4:11-12. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que nosotros estaremos escondidos en Cristo, y la vida perfecta de Cristo, su carácter, su imagen se reflejará en nosotros. Y el mundo entonces podrá reconocer que nosotros somos cristianos. 2 Corintios 5:21 dice: para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Efesios 3:17-20 dice: Cristo habita por la fe en nuestro corazón, para que arraigados, fundados en amor, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que opera en nosotros. Así que si Cristo habita por la fe en nuestro corazón, entonces estaremos fundados en amor, arraigados en amor, no en el amor egoísta de nosotros. El amor egoísta estará crucificado, estará subyugado por el Espíritu Santo, pero estará allí y tendremos ese poder, dice, que obrará en nosotros. San Juan, 1 Juan 1:8-10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos, dice, a Cristo mentiroso, y su palabra
no está en nosotros. Así que la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, en los libros del Espíritu de profecía, en la ley de Dios, debe estar en nosotros, debe estar escrito en nuestro corazón por el Espíritu Santo, porque Cristo es la palabra viviente. 1 Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos vive en Dios y Dios en él. Entonces, para guardar perfectamente los mandamientos de Dios, Dios debe vivir en nosotros y nosotros debemos vivir en Dios. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Un último texto, 1 Juan 4:11 al 12. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Así que, si Dios vive en nosotros, amaremos a Dios, a ese Dios que vive en nosotros, y nos amaremos también unos a otros. Ese es el amor de Dios que echa fuera el temor. Necesitamos entonces esa vida de Dios en nosotros. Necesitamos comprender claramente este asunto. Solo el Espíritu de Dios nos puede hacer comprender. Necesitamos la mente de Cristo para esto. Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo, porque dice la mente humana, natural, dice, no entiende las cosas del Espíritu. Pero hay un peligro. Debemos recordar siempre, permanentemente, de que hay un engaño poderoso que el enemigo inventó en 1888. Este es el mensaje que predicaron Jones y Wagner en el mismo Congreso de Minneapolis. Solamente dieron lectura a más de 20 textos de la Biblia. En esos 20 o más de 20 estaban resumidos el mensaje de Cristo, nuestra justicia. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás no se quedó allí. Satanás es experto en pervertir las Escrituras, en tergiversar, en hacer entender mal. Y en mensajes selectos nos dice de que Satanás inventó el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la justificación por la fe pervertido. Así como Pablo en Gálatas capítulo 1, 2, 3 nos habla del evangelio pervertido. ¿Qué era el evangelio pervertido? Era pues creer que Dios nos ayuda a obedecer su ley, sin que el Espíritu Santo more en el alma, sin que Cristo more en el alma. Por eso Pablo les reprendió a los Gálatas. ¿Cómo, dice, ustedes han comenzado, dice, por el Espíritu Santo, por la fe, pero ahora terminan, dice, por las obras? No es que haya otro evangelio, dice, sino es el evangelio pervertido. Así también la justificación por la fe en 1888, Satanás lo pervirtió y utilizó a uno de los hombres que Dios lo estaba utilizando para la obra médico-misionera, para la reforma pro salud, al doctor Kellogg que estableció el sanatorio conforme a los principios que Dios había revelado a la hermana White. Y Satanás utilizó y cegó su mente, y como tenía una mente poderosa, entonces pervirtió la justificación por la fe en panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? Es creer de que Dios está en todo,
Dios está en las plantas, Dios está en los animales, Dios está en la materia, en las cosas, y a la final, esa ciencia que engaña, que Dios está en el hombre, que Dios está en todo ser viviente, en todas las personas. Ese es el engaño, la apostasía alfa, que engañó a todo el pueblo adventista y se propagó a todas las religiones hasta el día de hoy. Ese engaño no ha muerto, sigilosamente, ocultamente se ha propagado en las religiones. Por eso hoy en día todos hemos caído en esa trampa. Y aún por eso siempre hemos dicho, yo soy cristiano, yo ando con Dios, Cristo está conmigo, Cristo me lleva, Cristo me ayuda, Cristo me bendice. Pero Cristo no puede morar en un corazón egoísta. Cristo no puede convivir con el pecado. Porque cuando Cristo entra a vivir en el corazón humano, lo purifica, lo limpia. Pero Cristo no es como Satanás, que cuando encuentra el corazón libre ingresa sin pedir permiso. Cristo espera que el ser humano renuncie. Cuando el ser humano renuncia de todo corazón al egoísmo, a la vida carnal, a la vida humana pecaminosa, y renuncia a todas las cosas de este mundo que tiene, entonces ahora sí Cristo puede entrar a limpiar. Él va a limpiar. Nosotros no podemos dejar el mundo ni vencer el yo egoísta que somos, sino Cristo lo va a hacer por su gracia, por el poder del Espíritu Santo. Ahora sí Cristo va a crear una nueva vida, un hombre justo, un hombre santo. Ya hemos estudiado bastante de eso en los estudios anteriores. Y aún ahora seguiremos estudiando cuando estudiemos cómo ese mensaje de justificación por la fe se presentó por Jones y Waggoner en 1888 y cómo ellos predicaron durante cerca de 10 años. Allí nuevamente estudiaremos este mensaje de Cristo, nuestra justicia, Cristo en nosotros, pero no el panteísmo. Cuando Cristo mora en el alma, ya no hay pecado. Cristo es fuego consumidor para el pecado, dice. La ira de Dios es contra el pecado. Romanos capítulo 1, verso 18, hasta el final del capítulo nos habla ahí, la ira de Dios sobre el pecado. Estudiaremos también acerca del pecado, necesitamos estudiar. El pecado es injusticia y estamos estudiando solo de la justicia. Ya nos tocará estudiar acerca de la injusticia en los próximos estudios. Así que, un conocimiento, dice, a fin de conocerle 110, continuaremos estudiando. Un conocimiento de Cristo no servirá de nada a menos que lleguemos a ser como Cristo en su carácter, a la misma semejanza y representando su espíritu al mundo. Cristo no tiene valor para nosotros a menos que sea formado dentro de nosotros la esperanza de gloria. Así que eso es lo que Pablo manifestó en el libro de Colosenses, capítulo 1, 27 y 28. Cristo nos quiere presentar perfectos en Él, y Él es la esperanza de gloria. Así que si Cristo no mora en nosotros, no tiene ningún valor la teoría, la doctrina. Si no lo conocemos como a nuestro Salvador personal, dice, no nos hará bien un conocimiento teórico. El agua no apagará nuestra sed a menos que la bebamos. El pan no satisfacerá nuestra hambre a menos que lo comamos.
Si nos alimentamos espiritualmente de Cristo, somos participantes de su naturaleza, es decir, de su carácter. Estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre. Así que Cristo quiere entrar a nuestro corazón. Y si es que ya lo hemos dejado entrar, si le hemos dado permiso, renunciando a todo lo que somos y lo que tenemos, entonces la promesa en Apocalipsis 3:20 es, Cristo dice, yo entraré a vuestra vida, a vuestra casa, a vuestro templo, y comeremos, dice, Cristo nos hará comer, o sea, el alimento espiritual, la verdad que nos va a liberar, el conocimiento de este Evangelio pleno y todos los principios, las doctrinas de Dios. Todo eso Cristo nos quiere hacer comer, como un padre hace comer a su niño recién nacido, hasta que aprendamos a comer con comida sólida, dice Pablo. A fin de conocerle 234. Únicamente Cristo puede ayudarnos y concedernos la victoria. Cristo debe ser todo en todo para nosotros. Debe morar en el corazón. Su vida debe circular dentro de nosotros. Él es nuestro guía, es nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro capitán. Nos invita a morar en Él. Y cuando lo hacemos, toda fricción, todo mal genio, toda irritación cesarán. Porque el hombre natural, el hombre carnal es el que tiene ese carácter, ese mal genio. Ese es el carácter del ser humano natural. Esa es la imagen de la bestia. Un mal carácter, mal genio, de irritación, de cólera, de venganza. Todo eso, dice, desaparecerá. No necesitamos psicología, educación de este mundo, o alguien que nos diga, ya no vas a estar de cólera, ya no te vas a encolerizar, no vas a hablar palabras malas, no, sino desde raíz el Espíritu Santo lo va a limpiar del corazón y lo va a poner, dice, a un lado a la cruz, y en la cruz ya no va a actuar. La cruz es para eso. Alza tus ojos 319. Aquí está la promesa que Cristo quiere cumplir en nosotros. Dice, calla y enmudece. No hay naturaleza que Cristo no pueda dominar, ni temperamento tan tormentoso que no pueda sojuzgar, si el corazón se ha rendido a su cuidado. Si nos hemos entregado a Cristo, entonces Cristo va a dominar, dice, por su Espíritu Santo, nuestro temperamento tormentoso, así como dominó el mar tormentoso con su palabra. En Cada Día con Dios 211 nos dice, mediante una fe viviente debemos desaparecer en Dios, y cuando lo hagamos, su vida resplandecerá en nosotros y no hay la más mínima necesidad de que nos mantengamos en un estado de ineficiencia y frialdad. Así que si Cristo entra en nuestra vida, seremos eficientes ya y seremos espirituales, fervorosos, ya no tibios ni fríos, sino calientes, dice. Ahora podemos leer en Mensajes Selectos, tomo 1, 395. Siempre que hay unión con Cristo, hay amor. Así que, si Cristo no está en nosotros, si no estamos unidos con Cristo, no va a haber amor. No vale nada cualquiera sean los otros frutos que demos. Si falta el amor, todo es en vano. El amor a Dios y a nuestros prójimos es la misma esencia de nuestra religión. Nadie puede amar a Cristo sin amar a los hijos de Él. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. Así que nuestra mente carnal debe ser desechado. Con todo su conocimiento que hemos aprendido del mundo,
y aún de la Biblia. Porque toda la Biblia que se estudia con mente carnal, dice, de nada sirve. La pureza y el amor brillan en el carácter, dice, si estamos unidos a Cristo y si tenemos la mente de Cristo. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo que habita en el alma ejerce un poder transformador. Y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reina en lo interior. Bebemos del amor de Cristo, así como la rama obtiene su alimento de la vid. Si estamos injertados en Cristo, si fibra tras fibra hemos sido unidos con la vid viviente, daremos evidencias de ese hecho, dando ricos racimos de fruto viviente. De Gálatas 5:22. Tendremos, dice, fe, gozo, paz, amor, temperancia, virtud, conocimiento, todos los frutos del Espíritu Santo. Así que la vida cristiana no es aprender, sino es recibir y desarrollar. Como una planta crece, así debe crecer todos estos frutos en nosotros. En A fin de conocerle, página 88, nos dice: sentiremos vigorosamente la convicción de que una vida sin Cristo será una vida de completo fracaso. Así que podemos perder a Cristo que vive en nosotros. Podemos rechazar al Espíritu Santo. Basta que nosotros, en pensamientos, en palabras, en acciones, hagamos nuestra voluntad, entonces el Espíritu Santo se contrista y perderemos a Cristo. Y nuestra vida será, dice, una vida de completo fracaso. Por eso, la vida religiosa es un fracaso, porque hemos perdido a Cristo, hemos perdido el primer amor, como dice Apocalipsis. Pero si Jesús habita en nosotros, viviremos para un propósito sagrado. Entonces comprenderemos que sin el poder de la gracia y del Espíritu de Dios, no podemos alcanzar la elevada norma que Él ha colocado delante de nosotros. Hay una divina excelencia de carácter que hemos de alcanzar. Al esforzarnos por llegar a la norma del cielo, los incentivos divinos nos impelerán hacia adelante. La mente se equilibrará y la tranquilidad del alma se desvanecerá en el reposo de Cristo. Así que encontraremos reposo en Cristo. Reposaremos del egoísmo y de todos los males que trae el egoísmo. El egoísmo es el que trae la ira, la contienda, la reacción, el descontento y toda amargura y toda preocupación por las cosas de este mundo. Pero si Cristo entra en nuestra vida, reposaremos, dice. Reposaremos también del pecado y viviremos, dice, una vida dirigida por el Espíritu Santo. Mensajes Selectos, tomo 2, 270, dice: cuando damos lugar a la impaciencia, expulsamos del corazón al Espíritu de Dios y damos lugar a los atributos de Satanás. Así que basta que demos lugar a la impaciencia o a cualquier pensamiento, palabra o acto malo, el Espíritu Santo no puede obligarnos, sino el Espíritu Santo se contrista y se pone a un lado. Si Cristo estaba en el trono del corazón reinando, ahora Cristo es puesto en la cruz y el egoísmo baja de la cruz y nuevamente nos lleva a la impaciencia, a la irritación, a los afanes de este mundo y a los problemas de esta vida. Esa es la lucha que nosotros necesitamos continuar en la vida cristiana. La mayor lucha es contra el yo, contra el egoísmo, para que no nos domine, no podamos dar lugar, para que nuestra voluntad no se deje llevar por el impulso de la carne del yo.
sino siempre demos lugar al Espíritu Santo, que es el verdadero guía. En Testimonio para Ministros, página 78, nos dice: tan pronto como un hombre se separa de Dios, de manera que su corazón deja de estar bajo el poder suavizador del Espíritu Santo, los atributos de Satanás se revelarán en él y comienza a oprimir a sus semejantes. Así que el justo, el santo, el que mora en Cristo y Cristo mora en él, puede perder esa vida, puede separarse de Dios. ¿Cómo se separa? Así como Adán y Eva se separaron de Dios, escuchando al tentador, al enemigo, escuchando a otra voz y aceptando y creyendo el consejo de otra voz. Entonces perdieron la fe en Dios y creyeron en esa otra voz. Si nosotros, dice, creemos en nuestro yo, en nuestro egoísmo, en nuestra preparación, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, inclinaciones, entonces nos separaremos de Dios. Y separados de Dios, ya no hay conexión con Dios. ¿Cómo podemos comunicarnos? Nuevamente necesitamos entonces humillarnos, reconocer como Pablo que somos miserables, y como un mendigo necesitamos pedir a Dios en oración. Necesitamos esa oración del mendigo, ya no oración del hijo, sino oración de mendigo. Ya no tenemos derecho a nada porque hemos perdido al separarnos de Dios. Por eso, si el justo dice, se separa, peca, dice, Cristo está intercediendo, dice, en el cielo para poder levantarnos nuevamente. Tenemos que aprender, dice, tendremos que llorar, dice, por confiar en el hombre o en nosotros. Eso es lo que nos trae todos los males de este mundo. En Testimonio para Ministros 441, allí tenemos las características de nuestra vida si es que Cristo no mora en nosotros. Dice así: que nadie se engañe a su propia alma, dice, en este asunto. Si albergáis orgullo, o sea, si tenemos orgullo, aún orgullo de la vida espiritual, orgullo de que estamos predicando, que estamos ganando almas, orgullo de que estamos ayudando a las personas, orgullo religioso o orgullo por los éxitos, por los bienes de este mundo también. Si tenemos orgullo, dice, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón, dice el espíritu de profecía. Cristo no puede morar con el orgullo, con la vanagloria, con la ambición, la avaricia, la murmuración, descontento, amargura, mentira, engaño, calumnia. Ahí no mora Cristo. Tenemos que renunciar, decir, Señor, no necesito así. Ahora sí, Cristo puede limpiar nuevamente. Y es evidente, dice, que tenéis la mente y el carácter de Satanás. Así que si manifestamos esas características en nuestra vida, si nos amargamos nomás, si nos molestamos, o si tratamos mal a nuestro prójimo, sea quien sea, ¿no? Entonces, eso da evidencia que tenemos, dice, la mente y el carácter de Satanás. No el de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos. Podéis explicar la verdad en forma clara y correcta, pero no sois idóneos para el reino de los cielos. Así que teniendo la mente y el carácter de Satanás, podemos explicar la verdad en forma correcta, porque Satanás conoce la Biblia, Satanás conoce la teoría, pero no tiene poder
sus palabras. No tiene poder para liberarnos de todos esos males. Hay en vuestro carácter material vil, dice, que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma. El sello de lo divino no está en vosotros. El horno de fuego os consumirá, porque sois oro sin valor y falsificado. Así que en la prueba vamos a sucumbir. En la prueba, en la crisis final, en la persecución, en las leyes dominicales, no vamos a poder soportar. Pero si Cristo mora en nosotros, entonces, ahora sí. Porque contra el amor de Cristo en el corazón, dice, nada podrá, dice. Si tenemos el amor de Cristo, nada podrá vencernos, dice Pablo. Deseado todas las gentes, 324. También otras características. Si rehuyemos las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso, pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras, declaran que Cristo no está en ellos, que Cristo no mora en nosotros. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, dice Cristo, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Así que sí, si tenemos placer en las cosas pecaminosas, por eso necesitamos estudiar el pecado, la injusticia. Así como hemos estudiado la justicia, necesitamos estudiar qué es pecado. Para el ser humano a veces pecado es incumplir una norma, desacatar un mandato, desobedecer la ley. No, el pecado es mucho más que eso. El pecado es eso cuando conocemos la letra de los 10 mandamientos. Pero cuando Cristo entra a nuestro corazón, tenemos la ley original del amor en el corazón. Entonces la ley es crucificar a Cristo. La ley, el pecado es empuñar el puñal y clavarlo en Cristo, para que ahora el yo o Satanás reine en nuestro corazón. Necesitamos estudiar acerca del pecado. ¿Qué es pecado? El ser humano al pecado lo llama solamente a los actos, a la vida externa. El mayor pecado está en el corazón y necesitamos estudiar. Y conformarse al mundo también, ser descortés, tratar mal a nuestro prójimo, amar nuestra opinión, pensar de que lo que pensamos nosotros es lo mejor, es bueno, o justificarnos, o tener dudas, incredulidad, y morar en tinieblas, en tristeza. Todo eso muestra, dice, que Cristo no mora en nosotros. Deseado de todas las gentes, 456. Jesús añadió: mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los libros de los cielos. No os gocéis por el hecho de que poseéis poder. No sea que perdéis de vista vuestra dependencia de Dios. Tened cuidado, no sea que os creáis suficientes y obréis por vuestra propia fuerza, en lugar de hacerlo por el Espíritu y la fuerza de vuestro Señor Jesucristo. El yo está siempre listo para atribuirse el mérito por cualquier éxito alcanzado. Se lisonjea y se exalta el yo, y no se graba en otras mentes la verdad de que Dios es todo y en todos. El apóstol Pablo dice: porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando nos percatamos de nuestra debilidad, aprendemos a no depender de un poder inherente, que el alma sienta su necesidad, su impotencia y su insignificancia. Así que entonces podemos, dice, enseñar, podemos explicar la verdad de forma correcta, la teoría, y podemos también, dice,
hacer muchas cosas con nuestras fuerzas. Pero eso, dice, nos separa de Cristo. Porque la obra de la salvación, dice, desde el comienzo hasta el fin. Cristo dice, yo soy el alfa y la omega. El que comenzó la buena obra, dice, en vosotros, el apóstol Pablo, la perfeccionará y la terminará. Nosotros necesitamos someternos a Cristo, someter nuestro ser egoísta, nuestra voluntad, nuestros deseos, todo a Cristo, dice, para que Cristo obre en nosotros. Y así tendremos victoria sobre el pecado y victoria sobre nuestra vida carnal o nuestra vida egoísta. En Mensajes Selectos, tomo 1, 461, ya para terminar vamos a leer: somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que esa es la vida doble que tenemos. Somos pecadores por nosotros mismos. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, si Cristo ya no mora, ya no estamos conectados, ya no estamos unidos, somos pecadores nomás. Pero unidos a Cristo somos justos. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros, o sea, de Cristo. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Palabras de vida del gran Maestro, 124. Así que en los siguientes estudios estudiaremos cómo es que seguimos siendo pecadores por nosotros mismos y somos justos en Cristo. ¿Cómo es que podemos ser perfectos en Cristo y somos imperfectos nosotros mismos? ¿Cómo podemos seguir pecando por nosotros mismos, pero en Cristo no pecamos? Si tenemos esa fe verdadera, confianza en Cristo plena, entregando nuestra vida dependiendo de Él, entonces podemos vivir sin pecar. Porque Cristo murió en la cruz, dice, para dejar de pecar. El enemigo ya está vencido. Así que ese es el mensaje de la justificación por la fe. Toda la obra es de Cristo de fin a principio. Lo que el hombre no puede hacer, Dios puede hacerlo en el hombre. Pero no es panteísmo, como dijimos. Si nosotros seguimos con esas características del ser del hombre natural, Cristo no puede morar allí. Cristo es santo, es limpio, es puro. Así que ese es el mensaje que necesitamos en este tiempo. Ese carácter de Cristo debe ser cultivado en la escuela de Cristo, y la escuela de Cristo está en el campo. Y Dios tiene, dice, un lugar preparado para los que aceptan a Cristo. Así que no debemos preocuparnos en nosotros y por nosotros y en nuestra fuerza, sino nuestra mayor preocupación, nuestra ocupación debe ser en entregar nuestra vida a Cristo, experimentar la conversión, el nuevo nacimiento, y estudiar cómo es la renuncia, cómo es estar dispuestos a dejar todo en este mundo, y aún nuestra propia vida, dice, si es que tenemos que descansar. Así viviremos una vida de paz y felicidad, y la vida del cielo comenzará en esta tierra para nosotros. Y todos los que aceptamos a Cristo seremos hijos de Dios y todos seremos hermanos. Y Dios nos utilizará para dar el fuerte pregón en este mundo con la lluvia tardía. Que Dios bendiga su palabra. Será hasta el día de mañana. Amén.